Soy médico legista desde hace más de 2 décadas y he pasado por salas de autopsia donde la muerte es un procedimiento con guantes, lámparas frías y papeles firmados. Aprendí a nombrar cada cosa con su término, a trazar cortes limpios, a medir la distancia entre heridas y respuestas. Uno cree que el oficio te vuelve de granito, que el escepticismo te protege como una bata más. También aprendí que hay sonidos que no figuran en los manuales, silencios que empujan desde los rincones, miradas que uno jura que no estaban ahí y luego juran quedarse. Lo que voy a contar ocurrió en 2013, cuando me trasladaron a una morgue municipal en un pueblo minero de Sonora, a 2 horas de la ciudad donde vivía. Acepté porque necesitaban a alguien con experiencia y porque, entonces, aún creía que la muerte era pura estadística. El edificio parecía una caja de zapatos de concreto pintada de blanco muchas manos atrás. En la fachada colgaba un reloj detenido a las 3:17 con telarañas como pestañas viejas. Por dentro, el aire olía a desinfectante y electricidad. El crematorio, instalado décadas antes por una administración generosa y fugaz, era un horno de ladrillo refractario al que habían adaptado una ventana ovalada de vidrio templado. El motor de la compuerta sonaba tosco, como si tragara polvo. El doctor en turno, Aldaco, me recibió con esa serenidad que solo dan los años y la costumbre. Tenía las manos grandes, manchadas de formol y un humor tan seco que mordía. Me dijo que ahí todo funcionaba con lentitud, la luz, el agua, la gente. Y el horno, cuando quiere, agregó, como si nombrara a un animal. La primera semana transcurrió sin sobresaltos. Se hicieron 2 autopsias por causas naturales, un par de identificaciones y un traslado. La bitácora empolvada del crematorio decía que llevaba 3 meses inactivo por mantenimiento pendiente. Un viernes de septiembre llegó un servicio, varón, 86 años, muerte en domicilio. Papeles en regla, firma del médico de cabecera, autorización familiar para cremar. Se le realizó autopsia por protocolo, sin hallazgos de violencia. El cuerpo entró a refrigeración con etiqueta y banda. Todo correcto. Lo programamos para la tarde, cuando el calor afuera empezaba a ceder y adentro el aire se volvía denso, como si el edificio respirara hacia adentro. Aldaco me pidió que fuese yo quien operara el horno. Quería que hiciera amistad con la maquinaria. Revisé combustible, encendido, presión, el tiraje de la chimenea que salía al patio con su pluma de humo negro. Había una ventisca mínima que arrastraba polvo y hojas. Entre los papeles de la bitácora encontré una anotación envejecida: no dejar sola la cámara en los primeros 20 segundos. No tenía firma. Pensé que sería un recordatorio técnico, tal vez por fluctuaciones de presión. Comprobé que todo estuviera hermético. El féretro simple, de cartón prensado, estaba sobre la bandeja metálica. El rostro del anciano, ya rígido, parecía haberse preparado para la paz, boca cerrada, manos sobre el pecho. ¿Qué puede merecer más descanso que un cuerpo de 86 años? Activé el mecanismo. La puerta subió rodada por cadenas internas y el timbre del termostato marcó inicio. En esa fracción de mundo de ladrillo encendido el tiempo se compacta. El cartón ardió rápido, con esa ferocidad silenciosa de lo que ha esperado. Y entonces, apenas habían pasado 10 segundos, el sonido irrumpió. No fue un crujido ni un golpe. Fue un grito. Agudo al principio y luego amplio, humano, dolorido, un aullido que saltó desde la cámara como si hubiera plumas bajo la lengua. El corazón me golpeó la garganta. Recuerdo mi mano buscando el botón de apagado, mi voz quebrada llamando a Aldaco, su figura acercándose con pasitos cortos, la puerta bajando a medias, el aire caliente devolviéndonos humo y espanto. Apagamos. Abrimos. El cuerpo estaba ya ennegreciéndose por zonas, la piel replegada como papel, y, sin embargo, los brazos se habían levantado, los codos flexionados en un gesto inequívoco de súplica.
La mandíbula, que yo había dejado cerrada, ahora estaba desencajada en un rictus de espanto. El calor salía en oleadas y traía un olor dulzón, casi a pan demasiado cocido, que se pegó en la lengua. Nos quedamos clavados a la baldosa. Yo quería una explicación automática, como cuando uno busca la luz del interruptor en la oscuridad. Pensé en el gas atrapado, en contracciones post-mortem, en el estallido del féretro. Quise pensar cualquier cosa menos en un grito. Aldaco, con ese modo suyo de hablar como si mordiera la mitad de las palabras, me dijo que lo termináramos. Que no era la primera vez que algo así ocurría. Que el tiempo, en estas salas, hace pliegues. Supe entonces que la bitácora, con su letra dispareja, guardaba más cosas de las que prometía. Volvimos a introducir la bandeja. Esta vez no hubo gritos, solo el rugido regular del combustible y el latido metálico del ventilador. Tardamos lo que suele tardar. Cuando abrimos para remover restos, las manos que habían implorado eran ahora masa quebradiza que se desmoronaba con un roce. Recogimos, sellamos, etiquetamos. Afuera ya era de noche y la chimenea había dibujado en el cielo una herida. No dormí. En el cuarto improvisado que nos servía de descanso se oían las vibraciones del horno como una respiración lenta. A las 3:17, el reloj de la fachada que no marcaba nada pareció latir en mis sienes. Me levanté y regresé a la sala. Tenía el impulso de convencerme de que todo había sido un capricho físico, una suma de aire, calor y viejo. Encendí la lámpara de inspección y me quedé frente a la ventana ovalada del horno apagado. En el vidrio había condensación por dentro, como un halo. Me pareció ver algo, una silueta oscura que no debía estar ahí, pero uno ve sombras donde quiere verlas. Acerqué la frente al vidrio. Estaba tibio. Y entonces sentí el aliento. No era el aire que se filtra por una junta. Era un soplo húmedo, breve, de adentro hacia afuera. Retrocedí como si me hubieran empujado. La lámpara osciló y dejó un arco de luz en los ladrillos. Algo había marcado dentro del vidrio, un trazo irregular como si una uña arrastrada hubiera intentado escribir. Toqué por fuera. Nada. Adentro, la línea temblorosa iba de izquierda a derecha y terminaba en un punto. Me quedé ahí un largo minuto hasta que el temblor de mis manos se volvió obediencia. Encendí nuevamente la luz general, abrí la bitácora y, por primera vez en mi carrera, escribí no un dato, sino una pregunta: ¿quién respira? A la mañana siguiente, le pedí a Aldaco que me contara. No quería anécdotas, quería fechas, nombres, fallas eléctricas, explicaciones. Me dijo que cuando instalaron el horno, a fines de los 90, lo inauguraron con un indigente no identificado. Que ese día, en los primeros 20 segundos, el operador escuchó un grito y se negó a seguir. Que la gente cambió, pero los 20 segundos quedaron como superstición. Revisamos registros. Encontramos 3 incidentes, separados por años. Siempre en los primeros 20 segundos. Siempre con cuerpos viejos, sin violencia, sin posibilidad de confusión con signos de vida. Siempre de tarde. Y en 2 de ellos, la nota, brazos levantados. No soy de los que ven fantasmas detrás de cada anomalía. Busqué otra cosa. Hablé con el técnico de mantenimiento, un hombre con manos de mecánico y palabras de catecismo. Dijo que la cámara podía producir, por cambios de presión, un fenómeno acústico al pasar aire a través de superficies irregulares, algo parecido al sonido de una flauta, enfatizado por el calor. Lo dijo con seguridad, pero sin ojos. Le pedí que liberara y probara la válvula de alivio, que revisara las juntas, que ajustara el tiraje. Hicimos pruebas en vacío. No hubo música, ni flauta, ni gritos. Guardé su hipótesis en el bolsillo como un amuleto de cartón. Esa semana llegó otro cuerpo, mujer de 79, complicaciones respiratorias. No quise repetir el experimento y me prohibí pensar en supersticiones.
Sin embargo, no me quedó alternativa. La familia quería cremación inmediata. Preparé todo con un cuidado quirúrgico, como si el rigor fuese el antídoto. Respiré hondo, miré el cronómetro, empujé la bandeja, activé. 10 segundos. Silencio. 15. Silencio. 17. Un golpe seco dentro, como si algo hubiera caído al lado más profundo. Cerré los ojos, conté hasta 30. Nada. Al finalizar, al limpiar, encontré en el borde interno de la ventana ovalada otro trazo, más claro que el anterior. No era una palabra. Era una curva que se abría y se cerraba como un paréntesis. A su lado, una pequeña huella gris, la insinuación de una falange. A partir de entonces comencé a notar ritmos que antes me habían parecido ruido. El edificio tenía horas. Había un momento, redoblado a las 3:17, en que el aire parecía más pesado y los refrigeradores zumbaban distinto. Las etiquetas de los dedos se me pegaban a la piel. El agua tardaba más en salir. La luz del pasillo, a veces, parpadeaba solo cuando pasaba frente al horno. Y mi cabeza, que buscaba razones, se iba a la bitácora y encontraba, de tiempos en tiempos, esas frases sin firma, líneas como costuras, no quedarse de espaldas a la ventana, no silbar mientras enciende, si escucha, no responda. No sé en qué momento empecé a hablarle al horno, no en voz alta, sino con esa contundencia muda con la que a veces uno se disculpa sin palabras. Empecé a abrir y cerrar la compuerta con la delicadeza de quien despierta a un niño. Empecé a registrar cosas que en otros lados me hubieran costado una risa. Un día, detrás de la sala, descubrí una puerta hacia un cuartito con estantes. Era un archivo muerto con carpetas desparejas y un olor a papel y polvo viejo. Encontré un sobremanila con fotografías pequeñas, mal reveladas, donde se veía la ventana del horno desde dentro. Y en varias, delante del vidrio, unos trazos blanquecinos que se acercaban a letras. No eran legibles. Al dorso de una foto, en tinta corrida, alguien había escrito: la primera vez fue un viernes. La última guardia que pasé allí fue en noviembre. A las 3:17 desperté sin sueño. Bajé al horno. Toqué el vidrio. Estaba frío. Dije mi nombre en silencio, dije que me iba pronto, dije que no sabía qué quería de mí ese aliento, esa marca, ese crujido, pero que, si algo había que hacer, que fuera corto. La lámpara tembló. Del otro lado, sobre el vidrio, apareció de nuevo la curva, luego otra, como si una mano temblorosa dibujara desde la oscuridad. Era una boca que se abría. Y hubo un soplo. No como los anteriores. Este traía una palabra que no entendí o no quise entender. Se diluyó como humo. El vidrio quedó empañado. En el vaho, por un instante, se dibujaron dos manos, los dedos largos pegados al cristal, la forma reconocible de una súplica. No grité. Ya no me quedaban gritos. Me quedé quieto hasta que el vaho se disipó. Tomé la bitácora. Escribí la hora exacta, la sensación del aliento, la figura de las manos, la curva como boca. Cerré el cuaderno. Al día siguiente pedí mi cambio de vuelta. Me fui sin despedirme del horno. A veces creo que lo ofendí. A veces creo que me soltó. Hoy, años después, todavía tengo la costumbre de contar los segundos cuando cierro cualquier puerta. He evitado trabajar con crematorios desde entonces. Sin embargo, cuando el viento trae cierto olor a madera quemada, escucho, por debajo de la ciudad, ese primer grito que no fue del cuerpo, ni del vapor, ni de la flauta imaginaria de un técnico. Fue del edificio. Del ladrillo caliente que guarda lo que entra. Da un tiempo plegado en 20 segundos que enseñan que no debemos quedarnos solos frente a ciertas ventanas. También aprendí otra cosa,
la única que me he permitido creer sin pruebas. Hay lugares que respiran con el aire de quienes pasaron y, a veces, en los primeros 20 segundos, llaman para que alguien responda. Yo no respondí. Y todavía, en el sueño, siento el aliento tibio contra el vidrio y veo, muy cerca, dos manos que piden ayuda desde la cara de un horno apagado. No siempre despierto a tiempo. Y cada vez que miro un reloj detenido, juraría que marca 3:17. No me gusta recordar lo que viví en aquel Burger King. Cada vez que paso cerca de un local de esa cadena, siento el mismo escalofrío recorrerme la espalda, como si algo dentro de los cristales me observara todavía. Tenía apenas 19 años cuando entré a trabajar ahí, en una sucursal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Era mi primer empleo formal. Me sentía orgulloso de tener un uniforme, de recibir mi pago y poder ayudar un poco en casa. Nunca imaginé que esa sucursal escondía algo que hasta hoy no logro entender del todo. Era noviembre de 2015. Me acuerdo bien porque había pasado Día de Muertos y el local aún tenía calaveras de papel y veladoras decorativas cerca del mostrador. El ambiente era tranquilo. Ese día nos tocó cerrar tarde. Éramos 4 empleados en el turno, la gerente, 2 compañeros y yo. Afuera llovía, el estacionamiento estaba casi vacío y el sonido del viento colándose por debajo de la puerta principal hacía que todo se sintiera más frío y silencioso de lo normal. Me asignaron limpiar la zona de comedor, justo donde están las ventanas panorámicas que dan al estacionamiento. Ahí, por alguna razón, siempre se notaba una sensación rara, como si el aire pesara más. Incluso durante el día los vidrios parecían reflejar la luz de manera extraña, como si fueran espejos distorsionados. Recuerdo que mientras trapeaba, vi el reflejo de mi rostro en uno de los ventanales. No había nada inusual, hasta que me detuve y noté que mi reflejo no lo hizo al mismo tiempo. Fue apenas una fracción de segundo, pero lo vi. Yo había dejado de moverme y el reflejo seguía pasando el trapo sobre la mesa. Pensé que era el cansancio o el parpadeo de la luz. Parpadeé yo también y todo parecía estar normal otra vez. Seguí limpiando, evitando mirar directamente el cristal. Un rato después, mi compañera Mariana se acercó a recoger las bandejas y me dijo que los vidrios se movían cuando se apagaban las luces de la cocina. Me reí nervioso, pero me quedé pensándolo. Apagaron la música del local y el sonido del refrigerador y las máquinas de hielo era lo único que rompía el silencio. De pronto, vi mi silueta reflejada otra vez y esta vez el reflejo sonrió. Yo no. Dejé caer el trapo. Me congelé. Quise voltear, pero sentía la piel del cuello erizándose. Cuando por fin lo hice, no había nadie detrás de mí, solo el reflejo, que aún sonreía. Di un paso atrás y escuché, claramente, el roce de un zapato sobre el piso, pero provenía del vidrio, no de donde yo estaba. Corrí al área de cocina fingiendo que iba por más servilletas. No dije nada. Los días siguientes fueron una tortura. Cada noche, el reflejo parecía moverse un poco fuera de sincronía. Al principio apenas perceptible, como un desfase en un video. Pero luego se volvió más evidente. Un compañero dijo haber visto, reflejada en los ventanales, a una mujer con el uniforme antiguo de la cadena de los años 80. Según él, se quedaba parada en la esquina más oscura, mirando hacia la caja. Una noche de cierre, el 7 de noviembre, me quedé solo unos minutos porque Mariana fue a guardar la basura y los otros 2 estaban en la bodega. Tenía que limpiar la parte de las ventanas, la misma que evitaba mirar. Me obligué a hacerlo rápido. Estaba agachado recogiendo papeles cuando sentí que algo me observaba. Levanté la vista y ahí estaba otra vez, mi reflejo, arrodillado como yo, pero mirando hacia abajo, hacia un punto oscuro en el piso del reflejo que en el mío no existía.
Era como si mi otro yo viera algo que no estaba ahí. Lo observé fijamente. De pronto, el reflejo levantó la cabeza. No era mi cara. Era la de una mujer pálida, con el cabello negro atascado al rostro y una sonrisa rígida, congelada. Di un grito y tiré el recogedor. Cuando mis compañeros llegaron, yo estaba pálido, sin poder hablar. Al día siguiente pedí hablar con la gerente. Me dijo con toda calma que a varios nos ha pasado y que no hay que prestarle atención. Que en esa zona, donde estaban los ventanales, antes había una especie de sótano que fue sellado hace muchos años, luego de un accidente durante la construcción del local. Dijo que probablemente eran cosas del vidrio, reflejos mal calibrados por la luz exterior. Pero su mirada, cuando lo dijo, me hizo pensar que sabía más de lo que contaba. Intenté continuar. Pasó una semana. Cada día me costaba más mantener la calma en ese turno nocturno. Ya no era solo el reflejo que no coincidía. Empezaron a escucharse pasos dentro del vidrio, como si alguien caminara del otro lado. A veces las siluetas de las sillas aparecían movidas en el reflejo, pero en el mundo real no, y una vez, mientras me alejaba del ventanal, vi que en el reflejo alguien se quedaba quieto, mirándome desde dentro. El 14 de noviembre fue la última noche que trabajé ahí. Estábamos cerrando y la gerente se había ido temprano. Quedábamos solo dos. Cuando terminé de limpiar la zona de las ventanas, apagué las luces del comedor. Al darme la vuelta, algo brilló en el cristal, como una figura blanca de pie. Creí que era mi reflejo. Pero no era así. Esa figura dio un paso hacia mí, desde adentro del vidrio. Lo juro. La superficie tembló, como si fuera agua. Me quedé paralizado. Pude ver claramente un rostro femenino, los ojos hundidos, la boca entreabierta. Se acercó hasta que su frente tocó el otro lado del cristal. Entonces escuché algo que jamás olvidaré, un golpe seco, como si alguien del otro lado intentara salir. Corrí. No regresé. Días después supe que la sucursal cerró unas semanas por problemas eléctricos y remodelación de ventanas. Nunca supe si era verdad. Una excompañera me escribió por Facebook meses más tarde y me contó que habían encontrado marcas de manos en el interior del vidrio, como si alguien las hubiera dejado atrapadas allí, desde adentro. No sé qué era esa cosa. Un reflejo, un espíritu, un eco de alguien que murió ahí. Solo sé que cada vez que paso frente a un Burger King de noche, evito mirar los ventanales. Porque a veces, incluso en los cristales de los autos, puedo jurar que mi reflejo tarda un segundo más en moverse que yo. Y siempre sonríe primero. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Me llamo Elías y terminé de estudiar patología forense en 2017. Conseguí, por recomendación de un profesor, un espacio de prácticas en un hospital del centro de San Luis Potosí, no diré cuál, no por misterio innecesario, sino por respeto a quienes aún trabajan ahí. El profesor me sugirió el turno nocturno, menos pacientes, más tiempo de aprendizaje, menos miradas encima. Tenía razón. La noche te deja ver todo lo que el día empaqueta a prisa, y lo que no debería verse nunca también aprovecha la calma. Mis primeras semanas fueron administrativas. Revisaba libros de ingreso, cotejaba señas particulares, cruzaba números de expediente con etiquetas adhesivas, limpiaba instrumental, comprobaba que los refrigeradores mantuvieran la temperatura. El anfiteatro tenía su propio ritmo, metal, cloro, papeles, el zumbido constante del aire acondicionado, el eco de pasos que siempre parecían de alguien más. A la medianoche, ese sonido era casi una costumbre, alguien camina, alguien se detiene,
alguien respira hondo antes de empezar una autopsia. El doctor con quien estuve asignado, al que llamaré R, me enseñó desde lo mínimo. Nunca usar guantes con prisa, nunca confiar en que el marcador indeleble no se borrará con el desinfectante, nunca perder de vista un expediente. A esas horas, el hospital era un ajedrez quieto, urgencias atrás, terapia un piso arriba, laboratorio en el mismo nivel que la morgue. Y el pasillo. Ese pasillo largo, mal iluminado, con lámparas que zumbaban como insectos. Hubo una noche en que aprendí otra regla que nadie escribe. Pasaba de las 12:30 cuando R me pidió llevar un sobre con informes a recepción. Dijo que en lo que subía él colocaría al siguiente paciente en la plancha. A esa hora, el elevador suele tardar, preferí las escaleras. Apenas crucé la puerta al pasillo, me golpeó un olor que no debería confundirse, carne requemada, como parrilla olvidada bajo una tapa de hierro. No vi humo. La luz vibraba levemente y ese zumbido metálico parecía más alto. Caminé apurando el paso. Nadie corría, nadie gritaba. Nadie olía lo mismo que yo, al menos no lo admitía. En recepción, el auxiliar estaba tieso frente a su monitor. Me recibió con un gesto tardío. Le entregué el sobre. Vi su mandíbula crispada. No le pregunté si estaba bien, él me preguntó primero, en voz tan baja que tuve que inclinarme, si había venido por el pasillo, si no me crucé con un muchacho quemado. Negué. Dijo, sin dramatismo, que hacía menos de un minuto alguien pasó caminando, despacio, la piel como carbón adherido a la carne, con un hospitalario atado como se puede atar a alguien que se derrite por dentro. Que iba hacia atrás, es decir, hacia donde los pasillos se pierden y los servicios técnicos viven como sótanos. Quise responderle que por ahí no trae nadie en camilla desde urgencias. Pero la idea murió en un punto más concreto, el olor. Seguía ahí, más fino, como si se hubiera repartido en la pintura de las paredes. El auxiliar no me estaba probando. Tenía los ojos de quien mira algo que no quisiera recordar. Bajé por las escaleras. El olor desapareció con la puerta metálica de la morgue. R me esperaba con la plancha lista. Encima, el cuerpo de un varón joven. La etiqueta, masculino, sin nombre, alrededor de 20 y tantos, quemaduras extensas. Ahí estaba el detalle que incomoda incluso a los que firman actas a diario, lo que olía arriba, la descripción del auxiliar y ahora la coincidencia perfecta, como si el hospital hubiera juntado piezas para una broma cruel. R debió notar mi rigidez. Me indicó, con esa calma de quien domina su oficio, el protocolo, retiro de pertenencias inexistentes, fotografías de marcas identificables si las hubiera, comprobación de humedad en cajones, verificación de termosellado en bolsas si el traslado fue así. Hice lo que tocaba, tratando de no mirar demasiado el rostro. Las quemaduras profundas distorsionan las facciones hasta convertir a cualquiera en un extraño. Aún así, hay detalles que persisten, una uña intacta, la curva de un pabellón auricular, la línea de un tatuaje no destruido. En el hombro derecho, bajo la costra de piel bostezando, se adivinaban letras. No pude leerlas. Anoté que había tinta, bastaba. Al levantarlo para registrar el dorso, el metal heló la vida de mis dedos. Lo noté entonces, la plancha estaba menos fría. No era un fallo, era una percepción absurda. Revisé el termómetro, la cámara marcaba la temperatura de siempre. R me preguntó sin rodeos qué me pasaba. Mentí, que el olor se me había trepado a la garganta. Asintió como quien ha escuchado eso 1000 veces. Luego me pidió buscar en la libreta de ingresos la hora exacta en que había entrado ese cuerpo. Dijo que el chofer de la funeraria había anotado a medias. Abrí el libro grande, de tapas de plástico, con columnas de letra cuadrada.
Ahí, en tinta reciente, aparecía ingreso 1842, masculino sin identificación, rescate del departamento de bomberos en una casa de la colonia Morales, traslado por ambulancia, recibido por turno vespertino, temperatura de cámara verificada, señas particulares, tatuaje incompleto en brazo derecho, cicatriz antigua en muñeca izquierda. Y un apunte extra, fuera de renglón, no abrir cajón 3 hasta indicación, firmado por C, el jefe de la tarde. En el cajón 3 descansaba otro cuerpo sin procesar. Leí en voz baja. R frunció el ceño al ver la nota. C era obsesivo con las etiquetas, pero no daba órdenes vagas. La regla no escrita, no dejar un cajón sin abrir si afuera te espera un cuerpo por documentar a esa hora. Y sin embargo, ahí estaba. Se acerca a la plancha, termina de verificar y me dice que él hablaría con C por teléfono, que mientras limpiara y preparara al siguiente. Señaló el cajón 4. Me quedé solo. El ruido del aire acondicionado volvió a su zumbido de insecto atrapado. Lavé instrumental, cambié guantes, etiqueté bolsas. La plancha recién usada dejó un cerco de humedad que se resistía a secar. El olor, otra vez, volvió sin permiso, más débil pero definido. Me giré. No había nadie en la puerta. Entonces vi lo que, hasta hoy, no sé si cuento igual todos los años, sobre el metal, en el borde inferior, una huella. No sangre, no grasa. Una huella parduzca, alargada, como si algo se hubiese apoyado ahí con la palma completa y luego hubiese resbalado. El grosor sugería piel chamuscada, esa mezcla de tejido y humo que se pega como goma. No llegué a tocarla, de hecho, juro que el aire enfrente se calentó apenas, como si alguien hubiera estado respirando ahí hacía segundos. Miré el libro de ingresos otra vez para no pensar. Me brinqué a la página anterior. Había un registro a las 18:18, masculino identificado, trauma múltiple, tatuajes en ambos brazos, cicatriz en ceja izquierda. La tinta del apunte del tatuaje en el hombro del quemado me latió en la frente. Tenía miedo de cruzar las líneas equivocadas, pero algo bloqueó el sentido común. Volví a la plancha, tomé la lámpara de mano y busqué entre las placas de piel alguna letra a salvo. En el hombro, la tinta formaba un arco. Forzando la luz, pude leer 3 letras, Mor. La M era clara, la O sobrevivía apenas, la R estaba rota. El cajón 3 respiraba detrás de mí aun cuando no suena. Esa idea se me clavó. Abrí el 4 como marcaba el protocolo. Estaba vacío. Mi guante crujió al tensarse. La válvula del aire soltó un susurro. El pasillo al otro lado de la puerta metálica se ensanchaba en mi cabeza, podía verlo con exactitud, las lámparas vibrando, el auxiliar mirando la pantalla para no mirar a nadie que pasara caminando con el hospitalario atado. No abrir cajón 3, decía la nota. Y yo, con una tentación estúpida, puse la mano sobre la manija de acero. No lo abrí. He desobedecido cosas pequeñas, esa no. Me alejé y marqué al teléfono interno de recepción para pedir a se pidieron que aguardara. Mientras sonaba el tono, otro sonido atravesó el cuarto, el ligero chirrido de ruedas sobre piso. No eran nuestras. Las planchas móviles tienen una queja más grave. Este fue un ruido casi infantil, como de juguete abandonado. Corté la llamada sin querer. Caminé a la puerta. Abrí apenas. El pasillo estaba vacío. Y sin embargo, el olor a quemado se hizo más nítido, metiéndose entre las fosas nasales como aguja caliente. Retrocedí con la certeza de que estaba respirando el aire de alguien más. Cerré. Apreté los dientes. Entonces escuché un golpe seco a mis espaldas, algo contra el metal. Giré. La plancha donde yacía el quemado se había desplazado unos centímetros. No soy dramatizador, lo medí con los ojos y con la regla que teníamos para acostumbrarnos a calcular.
La goma de una de las patas dejó un arco débil de agua en el suelo. No llamé a nadie. No dije un nombre en voz alta. Completé el registro con la letra lo más firme que me permití. Forré la etiqueta, verifiqué el número, acomodé el cuerpo en el cajón que correspondía, el 2. Empujé hasta escuchar el sello de aire. Apreté. Me quedé quieto, con la mano en la manija. El zumbido del aire reclamó su lugar. Una gota de sudor cruzó por dentro del cubrebocas. En la puerta, alguien pasó, o su sombra, o el recuerdo de un paso. No abrí. R regresó con la misma serenidad de siempre. Dijo que había hablado con C y que la nota del cajón 3 estaba ahí por una razón. Adentro había restos carbonizados de una explosión de gas, pendiente un reconocimiento judicial con defensa y ministerio público a primera hora. Nadie debía tocarlo ni por error. La coincidencia me heló sin ayuda del metal. Ese cuerpo también olía como el pasillo, por supuesto, pero lo que el auxiliar dijo haber visto caminando no podía haber salido del cajón sellado, ni del 2, ni de ninguna parte que se contara en el libro. R notó de nuevo mi cara. Me explicó, como si me enseñara a suturar, en un hospital, la mente necesita cajones igual que los cuerpos. Uno cierra lo que no le toca abrir. Uno registra, limpia, respira y sale a tomar café. Esa, me dijo, fue la regla que faltaba. No discutir con lo que huele sin humo. Antes de irme, pasé por recepción. El auxiliar evitó mis ojos, como agradecido de que yo hiciera lo mismo. Al salir por el pasillo, la lámpara que siempre zumbaba parpadeó una vez y se apagó. No hubo oscuridad total, quedó un tono lechoso de luz que a veces se ve en quirófanos. Caminé con cuidado. Al llegar a la esquina, una estela parda, de palma alargada, estaba impresa en la pared, a la altura de un hombre cansado. La toqué con el guante, se deshizo como ceniza vieja. Hubo otras noches. Hubo otros ingresos. Aprendí más de lo que imaginé y dejé esa morgue un año después. A veces, en la cocina de mi departamento, mientras se quema un trozo de pan en la tostadora, el olor me saca de mí y me devuelve al pasillo, la pintura con olor a carne, la lámpara vibrando, la plancha moviéndose 1 centímetro. No creo en todas las historias que se cuentan. Pero hay una que no necesito creer, la que viví. Si alguna vez caminan a solas por un hospital de madrugada y huele a humo sin haber humo, no pregunten quién pasó. Las cosas que no deberían caminar encuentran siempre la sombra precisa donde no se les ve del todo. Y si aún así las ven, sigan. Cierren su cajón. Dejen el pasillo como lo encontraron. Y guarden silencio, por ustedes y por quien no alcanzó a salir. No sé si contar esto me sirva de algo, pero desde aquella noche no puedo trabajar tranquilo. Soy médico forense desde hace más de 10 años y he estado en varias morgues del país. He visto cosas que pocos tolerarían, cuerpos destrozados por accidentes, quemaduras, suicidios, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en el depósito de cadáveres del Hospital Civil de Tepic, en el invierno del 2017. Aquel lugar tenía fama de ser frío, no solo por las cámaras donde guardábamos los cuerpos, sino por el ambiente en sí. El personal evitaba quedarse solo en los pasillos subterráneos, decían que ahí abajo el aire pesaba distinto. No era algo sobrenatural, eso me repetía siempre, sino simple sugestión, producto del cansancio y el olor permanente a formol. Yo estaba acostumbrado al turno nocturno. Prefería trabajar en silencio, sin interrupciones, solo el eco metálico de mis instrumentos y el zumbido constante de los refrigeradores. Pero en ese hospital, desde la primera semana, algo me resultó extraño, los cuerpos no permanecían donde los dejábamos. A veces aparecían las camillas unos centímetros movidas, otras, los brazaletes identificadores cambiados de lugar.
Lo atribuía a errores de mis compañeros hasta que me tocó quedarme solo. Esa noche llegó el cuerpo de una mujer de edad avanzada, encontrada muerta en su casa después de varios días. Su estado era deplorable. Los de la funeraria no querían ni tocarla. Había vivido sola en una colonia vieja del centro, y los vecinos solo avisaron por el olor nauseabundo que salía de su vivienda. Tenía la piel grisácea, el cabello largo y pegado al cráneo por los fluidos resecos. La llevamos al área de reconocimiento y después al cuarto frío número 3. Mi compañero esa noche, Ramiro, estaba inquieto desde el principio. No era novato, pero tampoco tenía el estómago para lidiar con ese tipo de casos. Mientras terminábamos los registros, comentó que no podía dejar de sentir como si alguien nos observara desde la puerta del fondo. Reí por cortesía, pero en cuanto volteé, noté que la puerta del cuarto 3, donde habíamos dejado a la anciana, se movía lentamente, como si el aire empujara desde dentro. La aseguré yo mismo. Candado y seguro puestos. Le dije a Ramiro que seguramente era una corriente, pero no parecía convencido. Pasada la medianoche, la morgue quedó en silencio absoluto. Solo el sonido de los tubos del aire y el tic del reloj sobre la plancha metálica. Ramiro fue a preparar café y yo aproveché para registrar otro ingreso. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuché un chirrido metálico, largo, húmedo, como cuando se abre una puerta vieja y oxidada. Provenía del fondo. Me quedé inmóvil unos segundos, escuchando. Otra vez, el sonido del metal. Dejé lo que hacía y caminé despacio por el pasillo. Las luces parpadeaban. Una de las bombillas colgaba y se movía como si alguien acabara de pasar rozándola. Cuando llegué al final, efectivamente, la puerta del cuarto 3 estaba entreabierta. No era posible. El candado colgaba, abierto, aunque la cerradura no mostraba forzadura alguna. Me asomé con la linterna del teléfono. Dentro, las bolsas negras estaban alineadas como siempre, menos una, la de la anciana. La bolsa estaba a medio abrir, el cierre roto. El cuerpo no estaba. Me quedé paralizado. Por un instante, creí que tal vez alguien había sacado el cuerpo para traslado sin avisar. Fui al registro, revisé las notas, llamé a seguridad, nadie había entrado en la morgue desde hacía más de 1 hora. Cuando Ramiro regresó, pálido, temblando, le pregunté si había movido el cuerpo. No contestó. Solo levantó la mano señalando el baño de personal. Fui hasta allí y noté el pestillo cerrado desde dentro. Toqué la puerta, llamé su nombre, silencio. Empujé con fuerza y cedió. Ramiro estaba apoyado en el lavamanos, respirando agitado, con la mirada fija en el espejo. «Está detrás de mí», susurró sin mirarme. Pensé que estaba en shock. Lo sacudí del hombro y lo obligué a voltearse, pero no había nada. El baño estaba vacío. Él me dijo que, mientras se lavaba las manos, vio a la anciana reflejada en el espejo, de pie, justo detrás de él, mirándolo con un ojo completamente negro. No supe qué decirle. Lo dejé salir al exterior para que respirara mientras yo inspeccionaba otra vez la cámara. Busqué de nuevo, abrí todas las bolsas, revisé los estantes metálicos y, finalmente, al fondo, la encontré. La anciana estaba otra vez ahí, perfectamente colocada, con el cierre de la bolsa intacto. Volví con Ramiro y le dije que todo estaba bien, que seguramente se había confundido. Pero esa misma noche, a las 3:15, mientras llenaba un reporte, las luces se apagaron de golpe. El silencio fue tan denso que escuchaba mi propio pulso. Prendí la linterna y caminé hacia el panel eléctrico. Al girar por el pasillo del cuarto 3, sentí un frío distinto, húmedo, pegajoso. Y ahí estaba. Sentada en una camilla, sin bolsa, la anciana. Su piel ceniza brillaba bajo el reflejo del teléfono.
Tenía la cabeza inclinada hacia un lado y una sonrisa abierta, antinatural. Me miraba directamente. De su boca salió un ruido áspero, una risa entrecortada que no sonaba humana. La linterna temblaba en mi mano. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La vi moverse, lentamente, como si se levantara. En ese momento, el foco del techo parpadeó y volvió la electricidad. La camilla estaba vacía. No recuerdo cómo llegué afuera. Ramiro me encontró en la puerta, blanco, respirando a medias. No dije una palabra. Llamé al encargado, el doctor Sepúlveda, y le conté todo. Pensó que era una crisis de estrés. Aún así, fue de madrugada a revisar conmigo. Entramos juntos. La cámara estaba cerrada. Dentro, la anciana reposaba tal cual la habíamos dejado. El doctor me dijo que descansara, que él cubriría el resto del turno. Yo no protesté. Al día siguiente, cuando regresé, el doctor tenía el rostro demacrado. No quiso hablar mucho, solo me pidió que lo acompañara afuera. Me contó que durante la madrugada escuchó pasos en el pasillo y creyó que yo había regresado. Cuando salió a ver, la puerta del cuarto 3 estaba abierta y una risa, femenina y seca, resonó dentro. Preguntó a los vecinos de la difunta si sabían algo sobre ella. Dijeron que nadie la quería, que la llamaban la bruja del callejón. Que por las noches se veían luces rojas saliendo de su casa y humo negro por las rendijas. Un hombre afirmó que la había visto sacrificando animales. Otro juró que su sobrino enfermó después de cruzar palabra con ella. Esa mujer nunca fue normal, le dijo una vecina al doctor. No la entierren. Si la entierran, regresa. Tiene que quemarla. El doctor y yo decidimos seguir el consejo. Solicitamos la autorización para la incineración inmediata, alegando alto riesgo biológico. Nadie cuestionó el motivo. Esa noche, encendimos el horno y dejamos que el fuego consumiera lo que quedaba del cuerpo. Mientras las llamas avanzaban, escuchamos un golpe sordo proveniente del ducto de ventilación, como si algo arañara desde adentro. El sonido se prolongó durante varios minutos. Cuando todo terminó, el horno quedó en silencio. Pero al día siguiente, en la bitácora, alguien había escrito con marcador rojo sobre mi nombre. No la debiste tocar. Nunca supimos quién lo hizo. Las cámaras no registraron movimiento alguno. Renuncié 2 semanas después. Desde entonces trabajo en otra ciudad, pero a veces, cuando me toca turno nocturno, escucho de nuevo ese chirrido de metal en mi cabeza. Y cada que abro una cámara frigorífica, temo encontrarla sentada en una camilla, sonriéndome con ese ojo hundido, esperándome. ¿Quieres que te haga una versión extendida de esta historia, unas 2500 palabras, con más detalles del hospital, los pasillos, el ambiente y el proceso de la autopsia para que parezca un testimonio real de archivo forense? Podría hacerlo con el mismo tono de relato prohibido basado en expediente médico. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.